¿Qué más? ¿Algo más que se les ocurra? Manar que en un momento el doctor Candela también planteó el oxocelismo, que también puede ser. ¿Por qué no? Si un chiquito le pica justo la araña en el ojo, podría tener un ojo así, ¿no es cierto? Que esto pone la consulta que se hizo después al doctor. Pero digo para que piensen más opciones, no se queden siempre en la misma opción dando vueltas, ¿ya? Bueno, sigamos. El chiquito lo evaluó oftalmología, obviamente, porque necesitamos que vean ese ojito. Y ven que la captura ocular es muy difícil, no le podían evaluar los movimientos oculares. Obviamente el chiquito no se dejaba tampoco ni siquiera tocar el ojo. La ecografía ocular que le hacen el 28, o sea, un día después, el día del ingreso en realidad medicina C, dice que tiene volumen ocular normal, cavidad cristal libre, coroides y retina normales, y una masa supraorbitaria de diferente congenicidad de tamaño del globo ocular compatible con un rhabdomyosarcoma. ¿Saben lo que es un rhabdomyosarcoma? ¿Alguien que me diga qué es un rhabdomyosarcoma? A ver. Es un tumor maligno del músculo liso. ¿El ojo hay músculo liso? Sí, claro que hay músculo liso. También hay músculo liso y sí hay rhabdomyosarcomas que son de ojo. Entonces, oftalmología, a la ecografía le pareció que podía ser un rhabdomyosarcoma. Pero obviamente pidió una TEM de órbita lo más urgente posible y una ecografía Doppler del párpado. Esta era otra de las fotos del chiquito que también pueden apreciar toda la proptosis y la coloración violácea, y esta era la tomografía. No sé si logran ver la tumoración acá. ¿La ven? Es una tumoración que estaba fuera del globo ocular, debajo, o sea, de la piel del párpado, y que, según lo que describía en el informe, que ahora lo vamos a ver, no infiltraba la parte de dentro del ojo. La tomografía fue hecha el mismo día, para que vean la eficiencia de medicina C. Ya. Tenemos acá la tomografía de corte coronal y se ve también acá la tumoración, no sé si la logran ver, y acá se ve más grande, la tumoración que era en el párpado fuera del globo ocular, y eso es bien importante en el diagnóstico y en el pronóstico del paciente, porque si era un rhabdomyosarcoma el diagnóstico y no infiltraba, era mucho mejor diagnóstico que si era un rhabdomyosarcoma infiltrante. Bueno, la tumoración no comprime ni compromete el músculo adyacente en el globo ocular, ¿ya? Al contraste endovenoso mostraba discreto flujo periférico, pero no flujo interno, y la tumoración era heterogénea en el párpado izquierdo con discreto flujo periférico. Lo que nos ponen acá es que podría ser un hematoma organizado versus una patología tumoral. Este es el informe de la tomografía que tenemos, ¿ya? La evolución del paciente, el primer día que llegó por la probabilidad de cellulitis septal y con esa coloración violácea en el ojo, le cambiamos antibióticos a ceftazidima o vancomicina, porque sospechamos que si era una celulitis era por un germen raro, que puede ser una pseudomonas, por ejemplo, y queríamos que esté bien cubierto, o un estafilococo, por eso pusimos vancomicina. De ahí, el 1 de julio se hicieron interconsultas, bueno, tuvimos respuesta de interconsultas de infectología donde el doctor nos puso que si había líquido se podía punzar y que había una posibilidad alejada del oxocelismo que averigüemos también. La ecografía Doppler mostró una tumoración de aspecto heterogéneo, sólido en el párpado izquierdo, con discreto flujo periférico, y no se descartó un hematoma organizado versus patología tumoral. Eso no nos ayudaba tampoco mucho la ecografía Doppler en ese caso. Y por alta posibilidad de tumor se consultó con el INEM, la parte de oftalmología del INEM, que es oftalmología en general de adultos y de niños, y nos dijeron que sí, que lo podíamos mandar, pero que no había cupo hasta dentro de 2 semanas, por lo que al final decidimos avanzar con las biopsias acá en el instituto y, de acuerdo al diagnóstico, mandarlo al INEM. Entonces se le pidieron los exámenes faltantes, que eran perfil de coagulación, VIH y hepatitis B, para hacer el prequirúrgico para la biopsia de párpado. El tiempo de coagulación sanguínea era normal, el tiempo de protrombina normal, el de trombina también, y el tiempo de tromboplastina activada nos salió 136.9, el control era 37.63, la razón de 3.63, y el 2 de julio le repetimos el examen con corrección de plasma, y era 159.6 y con corrección de plasma era 48.3, lo cual corregía con plasma. Entonces hicimos una interconsulta a hematología diciendo que teníamos este paciente con trastorno de coagulación y que tenía que hacer la biopsia. Entonces hematología nos dijo que podía ser un síndrome paraneoplásico versus un trastorno de coagulación del paciente. ¿Alguien tiene alguna opinión al respecto?
Por ejemplo, ¿por qué podría ser un síndrome paraneoplásico? A ver. ¿Alguien? Eligemos un ¿no? Ya, Carlos, a ver. Ya, pero si han escuchado o han leído alguna vez sobre síndromes paraneoplásicos de pacientes con tumores, ¿no es cierto? Entre ellos de coagulación hay, ¿no es cierto? A pesar de que el trastorno no sea de coagulación, o sea, no sea una leucemia o un trastorno hematológico, también puede haber síndromes paraneoplásicos. Y un trastorno de coagulación, ¿qué se les puede venir a la cabeza? ¿Qué podría tener el paciente? Ya, hemofilia, ¿qué más? ¿Qué más? ¿O solo puede tener hemofilia? A ver, acá. ¿Qué más puede tener el paciente? Otro trastorno de coagulación. ¿Nada? Por acá. Acá. ¿Qué otro trastorno puede tener el paciente? Una enfermedad de bombilla, ¿verdad? Hay muchísimos trastornos de coagulación que puede tener el paciente. Vayan pensando, pero no necesitan. Bueno, el pacientito fue intervenido poniéndole el plasma fresco congelado, porque necesitamos la biopsia de todas maneras para el paciente. Se le puso previo y post cirugía. Y miren cómo era previo a la cirugía, y al día siguiente que se le puso el plasma, miren cómo estaba el ojo. ¿Se dan cuenta de la diferencia, no? Bien. Este fue el resultado de la biopsia. Tejido fibroadiposo con infiltrado polimorfo nuclear y escasa fibrina. Discreta proliferación angiomatosa y fuso celular próxima al área inflamatoria, sugestiva y proceso reactivo. ¿Qué hacemos con el paciente? Y la biopsia fue hecha en el INEM, por si acaso, no en el instituto, porque como era un problema neoplásico, sugerimos mandarla mejor al INEM. Entonces, ahora, ¿qué les parece? ¿Qué hacemos con el paciente? ¿Quién me dice qué vamos a pedir de este paciente? Dosaje del factor 8 y 9, ¿no? Ya, por ahora eso podría ser bueno para empezar. El factor 9 salió 68.1 normal y el factor 8 salió menos de 5. Bueno, este paciente finalmente fue una... ¿Qué fue? Ya, fue una hemofilia, pero con un tipo de presentación súper atípica, ¿no es cierto? ¿Alguien cuando recién lo vio pensó en hemofilia realmente? No, ¿no es cierto? Nadie, nosotros tampoco. No fue el primer diagnóstico que pensamos, pero obviamente mientras avanzamos en el estudio sí lo planteamos y por eso terminamos pidiéndole los exámenes. Bueno, el RP de este paciente fue factor 8, que se le puso 250 unidades cada 24 horas por 3 días y se le hizo el alta el 17 de julio con una TEM de órbita control que pidió oftalmología, donde el hematoma había disminuido y se extendía a nivel anterior superior de la órbita, pero con menor extensión que el anterior. Y con esa oftalmología nos dijo que ya podíamos darlo de alta por el lado oftalmológico. Entonces, acá tenemos la evolución del paciente. Acá estaba inicialmente con plasma fresco congelado de cirugía y acá justo a la salida de la biopsia había bajado un montón con 3 dosis de plasma y con factor 8 sí estaba así de solito. O sea, de hecho todavía tenía inflamado el párpado, pero nada que ver con lo inicial, ¿no es cierto? Esto fue el 28, el 3 y el 3. O sea, 10 días después. En marzo del 2014 ya el chiquito, bueno, desde que se fue alta recibe factor 8 3 veces por semana y solo tiene intercurrencias menores como sangrado gingival cuando no recibe el factor porque se sacaba del hospital y no lo recibía. Él es el chiquito, que como lo ven está súper bien, ya tiene 2 añitos y cuando yo tenía 6 meses. Teníamos autorización por si acaso de los papás de Rita para presentar todas las fotos de los chiquitos sin taparle la carita. Y bueno, agradecemos mucho por escuchar la parte del caso clínico. Lo que queremos hacer es una pequeña revisión, que yo voy a hacer una parte chiquita y después se va a hacer una revisión del doctor, mi residente de la sala, Miguel Ángel, va a hacer una revisión un poquito de la parte genética de la hemofilia. A veces cuando uno ya tiene el diagnóstico y vuelve nuevamente a ahondar,
no había antecedente traumatismo. No, nunca hubo traumatismo. Y lo preguntamos varias veces y nosotros tuvimos un diagnóstico diferencial que ustedes nos han dicho, por ejemplo, que de ahí lo voy a explicar en la explicación que voy a dar, que por ejemplo es abuso infantil. O sea, realmente nosotros hemos preguntado muchas veces qué había pasado, si se había caído, si se había golpeado, y después del diagnóstico obviamente lo preguntamos más veces, pero no había pasado aparentemente nada. Lo único que la mamá recordó es que una vez se ha golpeado la cara con la sonaja, pero no de manera intensa. Pero claro, si el chiquito era hemofílico y una hemofilia severa, como podemos ver, podría tener esa lesión. Pero es un debut bien raro, es muy raro. Hemos buscado en bibliografía, bueno, yo he buscado personalmente y no he encontrado un solo caso de debut con hematoma ocular. Porque la mayoría de debuts son de otro tipo que ahora lo vamos a tener que revisar. Entonces, viendo la historia, y no tenía hermanitos, varones, como para pensar que podía ser una hemofilia, pero es que el papá dice, sí, mi otro hijo tiene hemofilia y lo sospechas al toque, ¿no? Pero no había esos antecedentes. No había ningún antecedente de traumatismo. Probablemente ha tenido un traumatismo menor, ¿no? Que ha pasado desapercibido. Pero por ejemplo el abuso era también un diagnóstico diferencial importante. El abuso infantil. Débora, no recuerdo si llegaron a hacer dosaje de factor 8 en los padres. No, los padres no llegaron a ¿Y si hacer. se le hizo un nuevo dosaje de factor 8 al niño? Al niño se le ha hecho varios dosajes y ya con el factor, o sea, extrínseco que se está poniendo, hace normalizado. Pero el chico recibe 3 veces por semana el factor. Y a veces no ha recibido, y que ha ingresado una vez al hospital porque no había factor del hospital y hizo un sangrado gingival que no paraba. Y sangró como 3 días seguidos y lo ingresaron para pasar el plazo. Pero usualmente ha recibido factor, casi todo el tiempo ha recibido factor. ¿Seguimos? ¿Alguien tiene alguna pregunta de la historia? ¿Sí, doctor? No, solamente para insistir en el niño pequeño, siempre considerar el trauma. Ya esta vez a nivel ocular, pero puede ser también intraabdominal, doctores. Hemos tenido muchos casos intraabdominales y no hay señales, doctor, porque depende cómo amortigua el golpe del niño. Entonces es bien importante el trauma. Hay niños menores que no tienen la capacidad, pues, de comunicarse, tener en cuenta el trauma, más todavía cuando ya ha tenido evolución, ¿no? Y otra cosa, doctor, así de simple y sencilla, vienen los casos clínicos, doctor. Las excepciones vienen muy raramente. Este tipo de casos son los que vienen al servicio de emergencia cotidianamente, doctor. Y sí han visto cómo el chiquito dio vueltas, ¿no? Como siempre. O sea, primero fue a su posta, después fue al hospital, después fue al INO, que es el Instituto Nacional de Oftalmología, y terminó igual acá. Pero la cosa es que siempre sus pacientes con diagnósticos un poco complicados tienen, digamos, un problema. Ahora, nosotros vemos una celulitis de ese tipo en un paciente así y obviamente ese paciente se hospitaliza. O sea, no lo vamos a dudar. Si pensamos en una celulitis presectal o septal, tiene que hospitalizarse el paciente. Y bueno, en este caso, por suerte no fue ni un tumor ni una celulitis. Pero van a darse cuenta ahora con lo que voy a presentar que los diagnósticos no estaban mal planteados tampoco. Yo creo que es importante recalcar la diferencia, ¿no?, entre si hay proptosis o no hay proptosis, ¿no? Porque eso es lo que lo hace la urgencia y la necesidad de un diagnóstico por imágenes urgente, como lo han hecho, lograron hacer ustedes, ¿no? Y la decisión si va a tener necesidad quirúrgica o no, ¿no? Realmente en este caso, sin antecedentes familiares de hemofilia, ¿no?, sin sangrados previos. Y un chiquito bien chiquito también. Un chiquito bien chiquito, entonces eso probablemente lo que primero lo querían descartar era lo que pensaron, ¿no?, que no sea una celulitis orbital. Sí. Bueno, les voy a presentar algo chiquito sobre cómo, o sea, tenemos bibliografía que pudo ayudar al diagnóstico. El paciente pediátrico con estigma de sangrado. Podemos ver esta tabla, por ejemplo, que de acuerdo al ciclo de sangrado podemos pensar un defecto primario o un defecto de hemofilia primaria o un defecto de factor de coagulación. Por ejemplo, si el ciclo de sangrado son piel o mucosas, podemos pensar en que el defecto es primario. Si es tejido blando, músculos, articulaciones, pensamos más en factores de coagulación. El sangrado después de cortes menores generalmente es primario y es raro con los factores de coagulación.
Las petequias generalmente están presentes en defectos hemostáticos primarios y en los de coagulación raros, como este paciente que no tenía ningún estigma en piel. Bueno, excepto lo lujo. Las equimosis normalmente hay pequeñas en los defectos primarios, pero en los defectos de coagulación sí son grandes y pueden ser también hematomas, no solo equimosis. Hemartrosis son más comunes en los defectos de coagulación y el sangrado luego de un trauma o cirugía generalmente es inmediata en un proceso primario y en un proceso de coagulación es un poco retardada. Y eso es importante porque el paciente no presentó el color violáceo desde el comienzo. Primero presentó el aumento de volumen y después la coloración violácea. Entonces podemos decir que demoraba un poco, si lo vemos retrospectivamente, en formar el hematoma. La presentación clínica de sangrado puede ser una hemorragia significativa quirúrgica o postquirúrgica para el debut de esos pacientes, puede ser una hemorragia genitourinaria o rectal, o un sangrado articular o muscular, que son raros pero muy sospechosos. Se debe descartar, como decíamos, abuso infantil, trastornos de coagulación y también hay niños sanos con fragilidad capilar, ya que obviamente en este caso no se veía una fragilidad capilar, pero hay niños que pueden tener hematomas frecuentes y puede ser fragilidad capilar de la piel. Datos importantes en la historia clínica es ver antecedentes de algún sangrado postquirúrgico o hemartrosis, epíxtasis excluyendo otras causas y maltrato infantil. Y acá hay un pequeño cuadrito de un libro muy interesante que muestra cómo en un estudio de 248 niños referidos al hospital a la parte de otorrinolaringología del Hospital de Niños de Filadelfia tuvo epíxtasis y el 11% fueron encontrados de tener un problema de coagulación, que muchos eran von Willebrand y otros eran problemas de generación de plaquetas o problemas leves del factor 7 que les ponía. Eso es un sangrado en general, no necesariamente de coagulación. Le da inicio mientras se presenta el sangrado a menor edad, el diagnóstico se relaciona con problemas más severos y defectos más severos del factor. Un chiquito 6 meses tiene una hemofilia severa. Si un chiquito debuta a los 5 años, probablemente una hemofilia moderada. Entonces, mientras más chiquito el paciente, más probable sea que sea severo el déficit. Y la historia familiar de sangrado, que también es importante, si es que hay algún familiar que ha sangrado en algún momento o tiene un defecto de coagulación, también es muy importante averiguarlo. Causas de sangrado secundario, por otras causas, por ejemplo sepsis, trauma, un problema de embolismo graso, problemas malignos, también le pueden dar, por ejemplo, leucemias, otro tipo de problemas malignos, problemas de mangiomas, como decía por ahí, toxinas, de la araña, por ejemplo, los tóxicos, y reacciones inmunológicas también algunas veces pueden causar eso. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la hemofilia y las presentaciones inusuales y cuándo sospechar de hemofilia. El factor 8 circula en el plasma como un complejo con el factor de von Willebrand y el factor de von Willebrand transporta y estabiliza el factor 8. Su vida aproximadamente el plasma de 12 horas y la biosíntesis hepática y esplénica. El 30% de los hemofílicos tienen sangrado durante su circuncisión en países donde circuncidan a los chiquitos bien chiquitos. El 2 o 3% de neonatos hemofílicos han hecho sangrado intracraneal. Hay historia familiar generalmente, se puede encontrar. Y un tercio no tienen historia familiar y pueden tener nuevas mutaciones también. Eso también es bien importante que lo sepan. Por ejemplo, este chiquito no tenía ningún tipo de historia familiar, de ningún familiar, ni el papá ni de la mamá, que hayan tenido trastornos de coagulación. Y sí había valores en la familia, entonces puede ser una mutación de nuevo. Lo más frecuente es que haya sangrado gingival, equimosis, hematomas, especialmente hemartrosis. Y el diagnóstico se basa en el tiempo de tromboplastina parcial activada prolongado que se puede corregir con plasma. Si existe esa posibilidad, debemos siempre pedir también factor 8 y factor 9, porque también hay hemofilia A y hemofilia B. En el caso de nuestro paciente, hemofilia A que es de factor 8, pero puede haber hemofilia B que es factor 9. Es más frecuente el sangrado profundo en músculos y articulaciones y se relaciona generalmente con hemofilias severas. Los hematomas intramusculares son de difícil diagnóstico generalmente y el sangrado oral es menos frecuente que en otros picas sanguíneas. Eventualmente puede haber hematurio, sangrado gastrointestinal y en casos muy severos puede haber sangrado del sistema nervioso central que amenacen la vida del paciente. Los genes implicados, el F8 y F9, de acuerdo a la hemofilia, en la porción distal del brazo largo del cromosoma 10, ambas hemofilias son ligadas al cromosoma X, que se lo va a explicar Miguel. 2 tercios tienen antecedentes familiares y 1 tercio con mutaciones nuevas. Acá hay una pequeña fórmula para calcular la dosis del factor, que es las unidades de factor, es las unidades deseadas en plasma de factor 8 por el peso del paciente por 0.5. Por ejemplo, abajo hay un ejemplo que tenemos un paciente de 20 kilos
con hemofilia severa tipo A, que se le quiere llevar al plasma 60 unidades por decilitro, entonces la dosis 60 por 20, que es el peso, por 0.5, son 600 unidades de factor 8. Eso es cuando el niño tiene algún sangrado importante. La profilaxis se inicia generalmente cuando aparece la primera hemacrosis, ¿ya? En este caso no fue hemacrosis, pero sí fue un trastorno de convulsión severa, un hematoma ocular. Entonces se le tuvo que iniciar al paciente en temprana edad el factor 8. Otros estudios aparecen cuando aparece el primer estigma de sangrado y se puede administrar endovenoso con catéter POR. Y el catéter POR, no sé si todos lo conocen, pero es un catéter que se pone subcutáneo y por ahí generalmente se usa en pacientes con neoplasia, se puede dejar hasta 1 año el catéter y se puede pinchar nada más el catéter y ya lo sacan del centro del paciente a cada rato. Acá se usa más en el hospital de neoplásicas para pacientes con quimioterapia, pero es una idea considerable para pacientes con otro tipo de patologías. Lo único malo es que tiene riesgo de infección, porque como es continuo a la piel, se puede infectar, pero como cualquier catéter, ¿no? Menos que otros catéteres centrales, por ejemplo. Y ya cuando es profilaxis se da 20 a 40 unidades de factor por kilo, 3 veces por semana. La primera dosis que les di en la tabla anterior es cuando tiene sangrado el paciente. Cuando es profilaxis ya se da 20 a 40. Las opciones terapéuticas, tenemos el factor 8 recombinante, que es derivado del plasma humano y que contiene 2 o 5 unidades de factor 8 por gramo de proteína purificado. Obviamente es bueno porque evitas transmisión de VIH, de hepatitis y de un montón de enfermedades transmisibles por contacto con sangre. Pero cuando no hay el factor, el paciente está sangrando, se tiene que usar frío precipitado. 100 unidades de factor 8 por paquete. El plasma precongelado también tiene el factor 9. El frío precipitado solo tiene el factor 8. Y en un adulto, por ejemplo, necesitan 10 a 20 paquetes de frío precipitado para un sangrado en un paciente adulto. Y la descompresina, que también va a hablar un poco Miguel Ángel, es porque aumenta la cantidad de factor 8 en sangre y de von Willebrand y se usa para, por ejemplo, cosas leves, problemas de procedimientos dentales menores, que puede ayudar a que no tenga que recibir el factor. Ahora, algo chiquito, los tumores oculares, que es un diagnóstico diferencial. Estos son los tumores que habíamos planteado. El primero, el hematogliosarcoma, de lejos es el tumor ocular maligno más frecuente de extra globo ocular, porque dentro del globo ocular hay otros. Los quistes dermoides y epidermoides, el linfangioma orbitario, retinoblastoma con invasión local orbitaria. Este es intraocular, pero puede darte metástasis en la parte donde estaba el tumor del paciente. Otros sarcomas, por ejemplo el de Ewing, que es raro, pero también puede dar lesiones en el ojo. Meningioma, que es más frecuente en adultos, y el glioma del nervio óptico. Acá hay una foto que, por ejemplo, es una celulitis postseptal. Miren que sí es bien parecido el tema, solo que un poco más rojo, probablemente caliente que nuestro paciente. Una uveitis que no viene acá, y un pseudotumor inflamatorio que también podía ser el caso de nuestro paciente, ¿no? Esto es un radiosarcoma, tampoco está lejos del diagnóstico de nuestro paciente, o sea, si lo vemos solo a simple vista. Y esto es el retinoblastoma, que obviamente al abrir el ojo lo que sí vemos es una total opacidad de la parte de la retina. Nuestro paciente no le podíamos abrir el ojo, entonces esto era un poco difícil de diagnosticar, pero si tiene ese estadio de proptosis, de todas maneras se ve esto en el retinoblastoma. El radiosarcoma generalmente es un tumor de músculo liso que puede darse en la órbita, en la faringe, en los senos paranasales, en la vagina, paratesticular, en varios sitios. Y la parte orbital produce proptosis y diclopía. Por eso no estábamos alejados. El pronóstico es peor en lactantes y mejor en niños grandes. Y el 57-67% hay de sobrevida a 5 años. O sea, es bien poquito, de verdad. Es bien fatal este tumor. Por eso nos daba mucha pena que nuestro paciente tenía eso. Y acá hay otra imagen de radiosarcoma y la tomografía, como lo ven, también se parecía, ¿no? Si buscábamos literatura se parecía también. Esto es un linfangioma orbitario en una niña de 4 años con 2 semanas de proptosis progresiva. Lo digo porque el chiquito tenía menos tiempo, pero igual era una proptosis progresiva. Pero la imagen sí no se parece porque está detrás del globo ocular y la nuestra estaba por encima. Y bueno, muchas gracias. Eso por mi lado es todo. No se vayan, todavía no acabo. Ahora Miguel les va a hablar algo chiquito
de hemofilia en sí. 5 minutos. Buenas tardes. Bueno, al revisar el tema de hemofilia, creo que es para todos conocido todas las personas de coagulación, ¿no? Bueno, personalmente era ver qué cosas, primero a mí por mi parte desconocía, y obviamente son cosas que uno debe también estar al tanto de debe conocer, ¿no? Ya, bueno, la revisión básicamente que la doctora ya hizo bastante es sobre el libro que proporcionó en el servicio de este autor, de edición de este año. Bueno, lo importante acá es identificar cuáles son los trastornos de coagulación más frecuentes, ¿no? Que según refiere, después del Bob Mitterrand, la hemofilia es quienes siguen frecuencia, ¿no? La literatura es parecida, menciona de la hemofilia A, que es más frecuente que la B, en 1 en 10.000 a 1 en 30.000 en varones. Y la herencia, según refiere, cuando se dijo, era ligada al cromosoma X, pero hay un 30% que puede haber mutaciones de novo que se adjudican a pacientes sin antecedentes familiares. Acá, importante también reconocer es cómo es el proceso de coagulación, ¿no? Hay un proceso de hemostasia primaria y secundaria. La hemostasia primaria está básicamente dada por lo que es el factor hemodinámico, el endotelio con las plaquetas, y la secundaria ya con la formación de la fibrina en sí, a través del proceso de la cascada de coagulación. Los factores, bueno, acá se mencionan todos los factores que siempre tenemos que estar al tanto para reconocer la vía y más o menos entender por qué vía está alterada, ¿no? En este caso, el factor 8 y el factor 9 para la hemofilia A y B, efectivamente. Acá, bueno, aquí solamente un resumen. Acá, bueno, había un video que ha sido bonito ponerlo, pero en la guía explínica básicamente se habla de lesión, a nivel de endotelio, por lo cual libera el factor fisular y desencadena esta cadena, que al final lo importante es tener el factor 10 activado, ¿no? El factor 10 activado se va a activar a través del factor 9 y el 8, ¿no? Que mencionan que el 8 funciona como un cofactor. Ahora, la otra vía, la vía intrínseca es parecida, ¿no? La lesión empieza por la activación del factor 12, pero el punto es al final tener el factor 10 activado, que al final va a estimular lo que es la conversión de trombina a protrombina, trombina y fibrinógeno a fibrina. En hemofilia lo que queremos ver es justamente ese proceso, ¿no? Que mencioné. Queremos tener un factor 10 activado, pero ya sea por un problema en el factor 8 o en el factor 9, esto va a estar alterado y va a prolongar el tiempo de coagulación. Ahora, esta parte de acá solamente eso nos ayuda en el tratamiento, ¿no? Porque vemos que hay otra vía, ¿no? Que es la vía extrínseca, y justamente se va a mencionar el tratamiento, ¿no? Que se ha mencionado el factor 8 como tratamiento para una déficit de factor 8, pero se va a comentar qué sucede a veces cuando este factor 8 que sucede no funciona, ¿no? Por las causas que se va a decir, y cómo estimular la otra vía para favorecer la coagulación. Entonces, bueno, la A, B, bueno, la C también se comenta, pero menciona la mayoría de veces asintomática, el sexo masculino para las dos hemofilias, y si hay un trastorno de coagulación, la hemofilia C es igual para ambos sexos. Bueno, la síntesis ya lo mencionaron, hepática, con un tipo de coagulación más o menos de 12 a 18 horas. Y la concentración se mide en miligramos por decilitro. Y la gravedad está de acuerdo al porcentaje, ¿no? Mencionaban severa menor de 1%, moderada hasta 5% y leve 5 a 40%. La hemofilia A, lo que refiere, bueno, los dos trastornos la alteración está a nivel de cromosoma X. Las mujeres tienen los dos cromosomas, por lo cual uno de ellos, digamos, compensa la mutación que pudiera tener. Pero en el varón, como es el XY, la alteración
en este locus del cromosoma X, en el brazo largo, que tiene 126 kilodalton, favorece las mutaciones. Ahora, las mutaciones, para hacer una vez seguir, porque son variables, no es un solo tipo. Acá menciona, por ejemplo, la hemofilia A, pero lo más clásico es la rotación, exones en el 1 y 22. Hay una inversión en el intrón 22, pero puede haber otro tipo de mutaciones puntuales, de lesiones, y es que incluso hablan para ver pronóstico. Y la hemofilia B es más complejo porque tiene otros, se describen varios tipos de mutaciones, no es uno especial, lo único que sabemos que es en el cromosoma 22, en el cromosoma X, perdón. El patrón de herencia, si tenemos que eso no es un caso esporádico, sino familiar, tenemos 3 casos, ¿no? Uno que sea la madre portadora, si es portadora, lo que mencionan es asintomática, ¿no? Pero igual el factor de coagulación, el factor, en este caso, por ejemplo el 8 es el que está disminuido, ¿no? Lo importante acá, si tenemos la madre portadora y el padre es sano, va a haber la mitad de las hijas que tuviera va a tener riesgo de ser portadora y uno de los hijos va a tener la enfermedad. La diferencia es si el padre está enfermo, ¿no? Si el padre está enfermo, de hemofilia, bueno, sus hijos se lo van a agradecer, ¿no? Pero las mujeres van a salir portadoras. En cambio, si los dos, esto ya habla de consejos genéticos, si el padre y la madre deciden tener hijos, bueno, vemos que la gran penetrancia genética que tiene, ¿no? Una mujer con hemofilia portadora, un varón con hemofilia, solo un 25% puede ser sano de sus hijos. Ya se mencionó las manifestaciones clínicas, sí, revisando, el compromiso ocular es raro, más son, según lo que refieren, es asociado a traumatismos muy leves, ¿no? Por eso es que mencionan las articulaciones, ¿no? Y en la época de sedestación o de sedestación para los lactantes. Diagnóstico, bueno, la historia es importante, evaluar si hay portadores, por eso creo que también valía la pregunta de usar a la madre, los exámenes que se debe pedir, y bueno, esto es el tipo gravedad, la gravedad según la clínica, bueno, y esto, obviamente, no más grave, la clínica va a ser más espontánea, pero también no es así una regla, ¿no? Puede haber casos que no cumplan esto, es lo más importante que pueda haber. Y lo que mencionó también los exámenes, ¿no? Que también personalmente pocos pedimos, es el tiempo de población, el tiempo parcial de lomoplastina, que cuando está prolongada no hacemos una corrección con suero, con fresco normal. Que según refiere, esto nos ayuda para evaluar si hay corrección. Si hay corrección, bueno, estamos hablando de que hay problemas de factores de coagulación, pero si no hay corrección, nosotros podemos plantear que esta sangre de este paciente puede tener anticuerpos contra el factor. Por ejemplo, de lupus o anticuerpos contra el factor 8, no es según el caso, o que tenga heparina. Entonces, eso hay que evaluar. Si tenemos TTPA prolongado, hay muchas causas, ¿no? Tenemos vitamina K, según el caso clínico, según el cuadro clínico, una coagulación, enfermedad de von Willebrand, hemofilia, o que tenga una hepatopatía terminal, otras causas, no hay otros factores también que son más raros. El tratamiento básicamente se trata de movilizar el compromiso donde está el paciente, el compromiso de la zona afectada y administrar lo que le está faltando. Y en la prontitud, menciona la prontitud por el riesgo de las complicaciones. Esta es una tabla de resumen en cuanto de dosis, ¿no? Acá en rasgos vamos a dar dosis altas, acá 50-75. Recuerden que la doctora dijo que la corrección para hemofilia A es a la mitad, ¿no? Porque acá lo que queremos darle es 100 a 150, que es lo de tope. Entonces por eso es la mitad que nosotros calculamos así de manera práctica. En realidad estamos dando 100 a 150, pero por ser factor 8 es la mitad. Y bueno, según lo novedoso acá que veo, y es que no se hace mucho, es, por ejemplo, darle una dosis tope, pero monitorizar el factor 8, incluso recomienda, según la severidad, hacer infusión continua del factor 8. 3 unidades al inicio y monitorizar a las 24 horas y seguir bajando la dosis, pero teniendo control de la cantidad de factor 8. Por ejemplo, al inicio yo voy a querer que esté dosis tope, ¿no? Por la emergencia que tiene, pero después uno va a esperar que baje esa cantidad porque el paciente no tiene factor 8. Entonces, lo que menciona según, por ejemplo, esta revisión era de tener hasta 50, ¿no? Un 50%,
50 unidades por decilitro, y en la siguiente, ya cuando el cuadro está controlado, darle a 30, por encima de 30 y hacerle sus controles periódicos. Y hay otros casos, por ejemplo, hematuria, que acá menciona no usar factor, pero si no se ha controlado, ya usar un factor de la menos dosis. Parecido es el factor 9, pero ya no se hace la división. Ahora, desmofresina menciona el uso, pero solamente para casos graves moderados, pero con hemofilia A, aquí tiene hemofilia A, por lo que mencionó la doctora, porque aumenta los niveles de factor 8 y factor de von Willebrand. Las dosis mencionan hay dos vías, endovenosa y intranasal. La endovenosa, 0,3 microgramos kilo, se administra en solución salina durante más o menos 30 minutos, y la intranasal refieren a 150 microgramos en puff. En menores de 50 y mayores a 50, ya el doble, 300 microgramos. Pero esto también importante que no sabía, para iniciar la desmofresina tenemos que tener un paciente que se hematoliza factor 8 y ver que responda, porque hay pacientes que no van a responder, y es lo que menciona, no es darle de primera elección, porque no sabemos si va a responder. Complicaciones, ya se mencionó, la artropatía hemofílica por los sangrados frecuentes, pseudotumor hemofílico, e infecciones básicamente por las transfusiones que va a recibir, ¿no? Hay mejor bioquímica, hay mejor biotecnología, y bueno, eso se puede controlar, pero acá, que personalmente, digamos, no pensamos es, este paciente que recibe hemofilia de repente varias veces, tiene el riesgo de desarrollar anticuerpos contra el factor, y de repente uno ve que le da el factor 8 y no controla los síntomas, ¿no? Que es lo que queremos, evitar sangrado y evitar la postración del paciente. Y lo que mencionan es esto, que hay desarrollo de anticuerpos que neutralizan estos factores, al empezar a recibir ese factor, hemofilia refieren de 8 a 20% y ve de un menor porcentaje, hasta 5%. Incluso mencionan factores, ¿no? Esto es de Williams, en neurología, qué factores de riesgo mencionan para desarrollar anticuerpos, ¿no? Básicamente habla un poco de la gravedad, la exposición concentrada de factor 8, que mencionan el tiempo, pero también no está tan... lo importante es lo que les mencioné de la prueba sanguínea, ¿no? De la TTPA corregida. Y los factores genéticos, ¿no? Historia de desarrollo de inhibidores en historia familiar, que tenga una correlación negativa con este tipo de antígeno, el HLA, y de efectos moleculares, ¿no? Mencioné varios tipos de efectos moleculares, y si tienen este tipo, mayor riesgo, ¿no? O sea, le estamos dando un factor a un paciente que tiene déficit de factor 8 y no vemos que mejora. ¿Por qué? Porque tiene anticuerpos contra ese factor. Incluso se clasifica, ¿no? De anticuerpos que desarrollan de baja respuesta y alta respuesta. Obviamente, si son anticuerpos con baja respuesta, se clasifican menor a 5 unidades de Tesla. Lo que recomienda es dar mayores dosis de factor, ¿no? Dar bolo de inicio y luego difusión. O sea, ¿qué hacer con este paciente que no mejora? Por eso es importante la medición del factor 8. Y o incluso probar otro tipo de factor, ¿no? Pero si este paciente tiene alta respuesta de anticuerpos, mayor a 5, menciona la bibliografía, se da factor recombinante, complejo concentrado de protrombina activado, que tiene dosis, incluso se da otro tipo de factor, el factor 7, que no la otra cascada, ¿no? Y, o sea, se trata de potenciar otra cascada para favorecer la coagulación. O se da un complejo concentrado de protrombina, que lo que hace es tener los factores en una determinada concentración para favorecer y mejorar la coagulación. Esto es ya un poco más de especialidad. Bueno, lo importante en esto es el consejo genético, ¿no? Gracias.